Madrid en octubre tiene esa luz que no pide permiso. Entra por las esquinas, se cuela entre los edificios de cristal y piedra del centro financiero y lo baña todo con un tono dorado que parece mentira, como si alguien hubiera decidido que la ciudad merecía ser hermosa, aunque nadie tuviera tiempo de mirarla. Marcos Duarte no la miraba. Caminaba por la acera de la calle de Alcalá con el teléfono en la mano izquierda y la mente en otra parte. En el contrato que debía firmar a las 4, en los números que su equipo le había enviado esa mañana, en la negociación que llevaba 3 semanas suspendida por culpa de unos abogados que cobraban demasiado para rendir tan poco. Llevaba un abrigo gris oscuro que le quedaba como si hubiera nacido con él puesto, y una expresión que dejaba claro, sin necesidad de palabras, que no estaba disponible para nada que no figurara en su agenda. Tenía 38 años, era director ejecutivo de Duarte Capital, una firma de inversión con presencia en 5 países, y llevaba exactamente 11 minutos libres entre su reunión de las 12 y la de las 2. 11 minutos que había decidido invertir en un café, porque si no tomaba cafeína pronto, los abogados de la reunión de las 4 iban a tener un problema real. El local se llamaba Paso a Paso. Era uno de esos cafés de barrio que habían resistido la gentrificación del centro con una dignidad silenciosa. Mostrador de madera oscura, máquina de espresso italiana con años de gloria encima y una fila de 3 personas que avanzaba a un ritmo razonablemente civilizado. Tenían el sistema de llevar el café en vaso de cartón y seguir caminando, lo cual era exactamente lo que Marcos necesitaba. Entrar, pedir, salir. 3 minutos, 4 como máximo. Se puso al final de la fila y desbloqueó el teléfono. Fue entonces cuando la escuchó. «Por favor, de verdad, es urgente. Entro, salgo y compro algo, te lo juro». La voz venía de la barra. Una mujer, 30 y pocos años, pelo castaño recogido de cualquier manera, un abrigo verde oliva que claramente había conocido tiempos mejores, estaba inclinada sobre el mostrador con una expresión que mezclaba desesperación genuina con el esfuerzo visible de mantener la compostura. La barista, una chica joven con el pelo corto y cara de haber tenido esta conversación antes, negó con la cabeza. «Lo siento, la llave del baño es para clientes. Pero es que yo voy a ser clienta. En 30 segundos soy la clienta más leal que has tenido en tu vida. Primero el pedido, luego el baño. ¿Y si hago el pedido desde el baño? Señorita, mira, escucha». La mujer bajó la voz, aunque no lo suficiente para que Marcos no escuchara. «He caminado 20 minutos desde Cibeles. 20. Llevaba un café en la mano. De otro sitio sí, lo admito, qué vergüenza. Y me lo terminé hace 10 minutos y ahora mismo mi vejiga tiene una opinión muy firme sobre las próximas decisiones de mi vida». La barista casi sonrió. «Casi. Son las normas del local». La mujer se giró hacia la fila con una expresión que pedía solidaridad universal. Marcos bajó la vista al teléfono. No era su problema. Él tenía un contrato que revisar, una reunión a las 2 y una capacidad prácticamente entrenada para no involucrarse en situaciones que no le correspondían. No era su problema. No era. Respiró. «Cuando llegue mi turno», dijo sin alzar la voz, sin apartar los ojos del teléfono, «mi esposa va a pedir un café». Hubo un silencio de exactamente 2 segundos. La mujer se giró lentamente hacia él. Lo miró. Él seguía mirando el teléfono. La barista los miró a los dos. «¿Su esposa?» «Sí». Marcos levantó la vista entonces, con esa calma de quien acaba de resolver un problema logístico menor. Le hizo un gesto casi imperceptible a la mujer. «La llave. Si esta historia ya te sacó una sonrisa, quédate porque lo que viene entre estos dos no va a ser tan simple como parece. Y si te gustan las historias que empiezan así, suscríbete, porque aquí siempre hay una más esperándote». La barista dudó un momento más, evaluando la situación con esa sabiduría práctica de quien trabaja de cara al público. Luego sacó una llave atada a un trozo de madera del tamaño de un zapato, el método universal para que nadie se la lleve, y la deslizó por el mostrador. La mujer la tomó, miró a Marcos, abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Yo iba a decir algo con actitud», dijo, «pero ahora mismo no tengo tiempo», y desapareció hacia el fondo del local. Marcos guardó el teléfono, avanzó en la fila, se odió un poco, no mucho, solo lo justo,
Cuando llegó su turno, pidió un café largo. Largo de máquina, le aclaró a la barista, sin azúcar, y esperó de pie junto a la barra. El local olía a canela y a café tostado y a ese otoño madrileño que se metía por las rendijas de las puertas. Afuera, la calle seguía con su ritmo de martes a mediodía. Tacones, maletines, algún turista despistado con un mapa en papel que nadie usaba ya. Ella tardó exactamente lo que tardó. Salió del baño con la llave en la mano, se la devolvió a la barista y luego pidió, con una seriedad ceremonial, un cortado. Mientras lo preparaban, se giró hacia Marcos. «Gracias», dijo. «De nada». Fue la primera vez que la miró de verdad, en lugar de registrarla como un problema resuelto. Tenía los ojos color avellana, con algo encendido dentro. Un desafío permanente, como si el mundo le debiera siempre una explicación y ella estuviera dispuesta a exigirla. Tenía la boca levemente curvada en una sonrisa que no era del todo sonrisa, y la nariz ligeramente respingada que le daba un aire de alguien que nunca termina de tomarse las cosas del todo en serio, ni siquiera las urgentes. Era bonita de una manera que no pedía permiso, que no necesitaba que nadie lo notara para hacerlo. Marcos apartó la vista. Aunque hizo una pausa. ¿No te podías haber inventado algo diferente? ¿Amiga? ¿Hermana? ¿Prima segunda por parte de madre? Marcos la miró. Ella lo sostuvo sin pestañear. Funcionó, dijo él. Funcionó, sí. Pero ahora esta chica piensa que somos casados. Esta chica no nos va a volver a ver en la vida. Eso no lo sabes. Estadísticamente. No me hagas una estadística de la probabilidad de cruzarte con tu barista. Tomó el cortado que le tendían, pagó y añadió con absoluta naturalidad: «Gracias de todas formas, esposo». Marcos recogió su café largo, salió a la calle. Ella salió detrás. Él giró a la derecha. Ella giró a la derecha. Él caminó media manzana. Ella caminó media manzana. Se detuvo. Se giró. «¿Me sigues?». Ella lo miró con una expresión que sugería que la pregunta era cuanto menos optimista. «Señorita», dijo él, y el tono era el de alguien que ha negociado contratos con ministros de finanzas. «¿Qué le hace pensar que yo tendría tiempo de seguirla? El hecho de que llevamos 30 segundos caminando en la misma dirección. Esta es la calle de Alcalá, la comparto con 200.000 personas al día. Válido». Ella tomó un sorbo del cortado y torció un poco el gesto. «¿Tiene azúcar el tuyo?». «No». «El mío tampoco. El azúcar hace daño». Ella lo miró, miró el café, lo miró a él de nuevo. «Qué amargo debe ser tu mundo», dijo con una suavidad que sonaba casi a compasión, «si ni el café puede ser dulce». Marcos no respondió. Siguió caminando. Ella siguió caminando. Pasaron 2 bloques en un silencio que no era exactamente incómodo, lo cual era en sí mismo incómodo, porque debería haberlo sido. Debería haber sido el silencio tenso de 2 desconocidos que comparten acera por coincidencia. En cambio, era algo más parecido al silencio de 2 personas que no tienen nada que decirse, pero tampoco sienten la necesidad urgente de huir. Marcos tomó su café. Pensó en el contrato. Pensó en ella. Se molestó consigo mismo por pensar en ella. «¿Trabajas por aquí?», preguntó ella de repente, como si la pregunta hubiera estado esperando el momento justo. «Sí». «¿En cuál de los edificios?». «En varios». Ella asintió, como si eso fuera una respuesta completamente satisfactoria. «Yo trabajo a 2 manzanas», señaló vagamente hacia adelante. «Llevo tarde 10 minutos, por cierto, en parte por tu culpa». «¿En qué parte es culpa mía?». «En la parte en que, si no me hubieras ayudado, habría tenido que convencer a alguien más, lo cual me habría llevado más tiempo. O podrías haber buscado un baño público. En el centro de Madrid». Ella lo miró. «¿Has intentado encontrar un baño público en el centro de Madrid?». Marcos no respondió, porque la respuesta honesta era no. Doblaron una esquina. El barrio cambiaba de tono aquí. Menos cristal y acero, más piedra antigua y locales pequeños. Una panadería, una farmacia, un estudio de fotografía, y en la esquina siguiente, casi escondido entre 2 edificios de oficinas, como si le diera vergüenza estar ahí, un carrito naranja con un letrero pintado a mano que decía «Antonio, garrapiñadas y castañas». El señor detrás del carrito tenía 70 años bien vividos, una boina gris, un delantal manchado de caramelo
y los ojos más vivaces que Marcos había visto en mucho tiempo. Cuando los vio acercarse, abrió los brazos como si esperara exactamente esto. «Lucía, pensé que hoy no venías». Ella se iluminó. Era la única forma de describirlo. Se iluminó, como si alguien hubiera encendido algo por dentro. «Antonio, llevas 3 semanas pensando que no vengo, y llevo 3 semanas viniendo. Es que así te veo 2 veces, una cuando te espero y otra cuando llegas». Se inclinó hacia ella con complicidad. «¿Quién es este?». Ella vaciló un segundo, lo miró, y Marcos se dio cuenta, con cierta incomodidad, de que no sabía su nombre. «Se llama…», levantó una ceja en su dirección. «Marcos», dijo él, sintiéndose inexplicablemente como si estuviera haciendo una concesión importante. «Marcos», repitió ella, «me ayudó con una… situación logística». «Ah». Antonio asintió con la gravedad de quien ha visto muchas situaciones logísticas en su vida. Le tendió la mano a Marcos. «Antonio Fuentes, llevo 23 años en esta esquina, y te digo una cosa», bajó la voz como si fuera a revelar algo de estado. «Las mejores garrapiñadas de Madrid las tienes aquí, no porque yo lo diga, sino porque es la verdad, y la verdad no necesita publicidad». Marcos estrechó la mano. Era la mano de alguien que ha trabajado con las suyas toda la vida. «¿Quieres?», le preguntó ella señalando el carrito. «No como garrapiñadas». «Todo el mundo come garrapiñadas. Yo no». «¿Por qué?». «Porque son azúcar». Ella lo miró. Miró a Antonio. Antonio los miró a los dos con una expresión que Marcos no supo descifrar en ese momento, pero que, con el tiempo, aprendería a reconocer. Era la expresión de alguien que ya sabe cómo va a terminar la historia y está disfrutando del trayecto. «Le pongo unas pocas», dijo Antonio y empezó a envolverlas sin esperar respuesta. «No hace falta», empezó Marcos. «Las primeras son de cortesía», dijo Antonio con absoluta firmeza. «Es tradición». Marcos miró el pequeño cucurucho de papel que le pusieron en la mano. Lo miró a él. Lo miró a ella. Ella estaba sonriendo con los labios apretados como quien intenta no reírse. Comió una garrapiñada. Era objetivamente ridícula de buena. No lo dijo. «Tengo que irme», dijo en cambio. «Tengo una reunión». «Siempre tienes una reunión», dijo ella, aunque lo había conocido hacía exactamente 12 minutos. «Así es mi trabajo». «¿Y te gusta?». La pregunta lo descolocó. No porque fuera difícil, sino porque nadie se la hacía. En 12 años de carrera, nadie le había preguntado si le gustaba. Le preguntaban por resultados, por estrategia, por números, no por si le gustaba. «Sí», respondió, porque era la respuesta correcta. Ella asintió como si no le creyera del todo. «Lucía Romero», dijo tendiéndole la mano. «Para la próxima vez que necesites inventarte una esposa». Él la estrechó. Su mano era más pequeña que la suya y tenía las uñas pintadas de un rojo que estaba empezando a descascararse. «Marcos Duarte, para la próxima vez que necesites un baño». Ella soltó una carcajada corta, sorprendida, como si no hubiera esperado que él dijera algo gracioso, como si esa posibilidad no hubiera entrado en sus cálculos. Marcos se giró y siguió caminando. No miró atrás, pero escuchó cómo ella le decía algo a Antonio. No distinguió las palabras, y cómo el viejo soltaba una carcajada que llenó la esquina entera. Se dijo que no volvería a pensar en eso. Se equivocó. Esa tarde, durante la reunión de las 4, mientras los abogados discutían cláusulas de un contrato que él había leído 3 veces, Marcos se descubrió pensando en el café amargo y en una mujer que le había dicho que su mundo debía ser muy triste si ni siquiera el café podía ser dulce. Cerró la tapa de su pluma. Volvió a abrirla. Firmó donde le indicaron. Pensó: azúcar hace daño, y es verdad, y no tiene nada que ver con nada. Y siguió con su día. La segunda vez fue 3 días después. Marcos no lo planeó. O eso se dijo. La verdad era que había tomado un camino ligeramente diferente al habitual entre su oficina y el aparcamiento, un camino que pasaba casualmente por la esquina de Antonio, y si eso constituía una decisión consciente o no era una cuestión filosófica en la que prefería no profundizar. Antonio lo vio desde lejos. «El hombre sin azúcar». Marcos se detuvo. Miró el carrito. Miró al viejo. «Buenas tardes». «Buenas tardes, buenas tardes».
Antonio ya estaba envolviendo un cucurucho. ¿Cómo fue la reunión? ¿Qué reunión? La del otro día, la que tenía tanta prisa. Bien. ¿Y la chica? Marcos parpadeó. ¿Qué chica? Antonio lo miró con paciencia infinita, la paciencia de alguien que lleva 23 años observando el mundo desde una esquina y ya no se sorprende de nada. Lucía. No sé nada de ella. La conocí ese día. Ya. Antonio le tendió el cucurucho. ¿Sabes cuál es el problema de los hombres que dicen que no saben nada? Tengo la sensación de que me lo va a decir. Que saben demasiado y por eso les da miedo. Señaló hacia el edificio de la esquina siguiente con el mentón. Trabaja ahí, en La Caricia. ¿Has visto el local? Marcos miró en esa dirección. La Caricia era una tienda pequeña con el escaparate bien iluminado. Desde donde estaba, podía ver telas suaves en tonos crema y rosa pálido, algo que parecía seda, perchas con prendas delicadas, un local de ropa íntima y de dormir para mujeres. Algo en él se reordenó de una manera que prefirió no analizar. No había reparado, dijo. Claro que no. Antonio tomó una castaña del hornillo y se la dio. Estas están recién hechas. No las hay mejores en Madrid. Y eso tampoco lo digo yo. Marcos comió la castaña. Era cierto, no las había mejores. ¿A qué hora sale?, preguntó, y se odió por preguntar. Antonio sonrió con toda la cara. Eso, dijo, ya es cosa suya averiguarlo. No fue a buscarla. Pasó por delante del local 4 veces en 8 días, que no es lo mismo. La primera, el escaparate estaba reorganizado. Habían puesto una pieza central en burdeos oscuro que no había estado antes. La segunda, el local estaba cerrado por mediodía. La tercera, la vio a través del cristal hablando con una clienta, con ese mismo gesto abierto de quien no se guarda nada, y él siguió caminando antes de que ella lo viera. Lo que él no sabía era que adentro, detrás de ese mismo cristal, había otra persona que sí lo veía a él. Sara llevaba 4 años trabajando en La Caricia junto a Lucía y tenía el don, o la maldición según el día, de no perderse nada de lo que ocurría a menos de 20 metros del escaparate. Lucía. Lo dijo con ese tono específico que usaba cuando estaba a punto de decir algo que no iba a poder ignorarse. ¿Qué? Hay un hombre. En Madrid hay varios, afuera, mirando el escaparate. Lucía no levantó la vista de la caja que estaba ordenando. Si quiere entrar, que entre. Lleva 3 minutos parado. Sara, es que no sé si quiere comprar algo o si es de esos raros que les gusta mirar lencería de mujer desde la calle. Que los hay, oye. Una pausa. Lástima, porque es muy guapo. Lucía levantó la vista. Tardó exactamente 2 segundos en reconocerlo. Ay, dijo. ¿Lo conoces? Es una situación logística. Sara la miró. ¿Perdona? Lucía dejó la caja, se apoyó en el mostrador y le contó la historia del café, la llave del baño, la esposa inventada y la caminata por la calle de Alcalá, todo en aproximadamente 90 segundos. Sara la escuchó con los ojos cada vez más abiertos. O sea, dijo cuando terminó, que ese hombre, que está muy bien, por cierto, se inventó que era su esposa para que pudieras usar el baño. ¿Sí? Y luego resultó que ibais en la misma dirección. Sí. ¿Y lo presentaste a Antonio? Sí. Sara miró hacia el escaparate. El hombre ya no estaba. Pues ha vuelto a irse, dijo, y luego con total naturalidad. Pero va a volver. Lucía no respondió. Pero esa tarde, cuando cerró el local y salió a la calle, miró un momento hacia la esquina de Antonio. El carrito estaba recogido ya. La esquina vacía. No supo bien por qué le dio un poco de pena. La 4ª vez, Marcos entró. No tenía una razón preparada. Las tuvo a medias. Un regalo, alguien de su equipo que cumplía años, algo que se disuelve cuando lo examinas. La verdad era que llevaba días construyendo una excusa y ninguna era suficientemente buena, y finalmente decidió que la peor decisión es no tomar ninguna y empujó la puerta. El local olía a vainilla y a algo más suave e indistinguible. La luz era cálida, indirecta. Las prendas colgaban en perchas de madera clara y había algo deliberadamente íntimo en el espacio, como si el local entero fuera un secreto compartido. Lucía estaba ordenando una pila de cajas al fondo. Cuando escuchó la puerta, se giró con la sonrisa automática de quien atiende al público, y luego
La sonrisa se convirtió en otra cosa, no menos cálida, pero diferente, más auténtica y más desconcertada a partes iguales. Desde la trastienda, Sara asomó la cabeza exactamente lo necesario para confirmar lo que ya sabía, y volvió a desaparecer con una sonrisa que no le vio nadie. «No me digas». «Buenas tardes». «Buenas tardes». Lo miró de arriba abajo con una curiosidad sin disimulo. «¿Estás perdido?» «No». «¿Seguro?» «Porque esto es una tienda de lencería y ropa de dormir para mujeres». «Lo sé». «Y tú eres un hombre». «También lo sé». Ella cruzó los brazos. Él advirtió que hoy llevaba el pelo suelto, hasta los hombros ligeramente ondulado, y que tenía una mancha de tinta azul en el dedo índice de la mano derecha, y que eso no era información que necesitara tener. «¿Busca algo en concreto?», dijo ella, cambiando al trato formal con una suavidad que era casi irónica. «Un regalo». Lo dijo con más convicción de la que sentía. «¿Para alguien?» «¿Para quién?» «Para alguien de mi entorno». Lucía lo miró. «Eso es muy específico». «Para una mujer». «Eso ayuda un poco más». Se acercó con ese paso tranquilo que tenía, sin urgencia, como si el tiempo fuera suyo. «¿Talla aproximada?» «No lo sé». «¿Color que le guste?» «No lo sé». «¿Estilo que prefiera?» «No lo sé». Ella se detuvo frente a él. Lo miró. Y por un momento, Marcos tuvo la sensación incómoda de que ella lo estaba leyendo con una claridad que no había dado permiso. «Bueno», dijo, y lo dejó ahí. «Venga, le enseño lo que tenemos». Lo guió por el local con una naturalidad desarmante, señalando prendas, describiendo telas, explicando diferencias con el mismo tono que podría usar para hablar del tiempo. Marcos la seguía y la escuchaba, y mientras lo hacía, pensaba una cosa y sentía otra completamente distinta. Pensaba, esto es una visita razonable, nada que no pueda justificarse. Sentía el movimiento de sus manos cuando tomaba una prenda de la percha, esa delicadeza que contradecía su manera de moverse por el mundo. Sentía como cuando ella se giraba y el pelo le caía sobre un hombro, él seguía la trayectoria sin querer, y que cuando ella hablaba y él miraba su boca, le costaba un esfuerzo desproporcionado volver a mirar a otro sitio. Lucía, por su parte, pensaba también una cosa y sentía otra. Pensaba, está comprando para alguien. Una novia, probablemente, claro. Un hombre así, con ese abrigo y esa mandíbula y esa manera de ocupar el espacio, tiene novia. Algo elegante y discreta que lo espera en algún ático del barrio de Salamanca. Sentía que los hombros de ese cliente eran una declaración de intenciones, anchos bajo el abrigo gris, con esa contundencia sin esfuerzo que se odiaba a sí misma por notar, que cuando él se detuvo junto a una percha y frunció levemente el ceño con esa concentración suya, como si elegir un pijama requiriese la misma atención que un contrato, algo en ella quiso reírse y no pudo porque también, simultáneamente, le pareció adorable, y se odió por encontrarlo adorable. Hombres así, estructurados, controlados, con el mundo perfectamente ordenado, no eran su tipo, no habían sido nunca su tipo, y sin embargo, ahí estaba ella, explicándole gramajes de seda a alguien que seguramente le iba a regalar esto a otra. «Este es el más pedido», dijo, deteniéndose ante una percha. Era un conjunto de pijama, pantalón corto y camiseta, ambos en seda color marfil, con un ribete mínimo en el cuello y los puños. Simple, elegante, exactamente lo que alguien elegiría si quisiera algo bonito sin estridencias. «¿Y cuál es el más tuyo?», dijo Marcos. El silencio fue breve pero real. «¿Perdona?» «El que te gustaría a ti». Ella lo miró. Él sostuvo la mirada con esa serenidad entrenada que usaba en las juntas de accionistas, aunque por dentro algo latía con una irregularidad que no reconocía del todo. Lucía pensó, está preguntando para la novia. Quiere saber el estilo. Es una pregunta práctica. Marcos pensó, quiero saber cuál elegiría ella. Y los dos pensaban que estaban disimulando perfectamente. «Este», dijo finalmente, señalando el mismo conjunto de seda marfil. «Si es un regalo, es perfecto, es cómodo, es bonito, y dura años si lo cuidas». «¿Lo tienes?» «Uno parecido». Una pausa. «En verde». Marcos miró la prenda. La imaginó en verde. La imaginó a ella en verde,
con ese pelo suelto y la mancha de tinta en el dedo, descalza en algún lugar lleno de luz. Sintió algo que clasificó con urgencia como apreciación estética y dejó ahí sin examinar más. Carraspeó. «Me lo llevo». Mientras ella lo envolvía con manos expertas, doblando el papel con esa precisión práctica que él encontraba inexplicablemente hipnótica, Marcos se dijo que esto había sido un error de cálculo, que había entrado sin una estrategia clara, lo cual nunca era buena idea, que en su mundo las decisiones impulsivas costaban millones. En su mundo, sí. «¿Para cuándo lo necesita?», preguntó ella, sin alzar la vista del papel. «No hay prisa». «Raro en usted», lo dijo sin mala intención, casi con ternura. «La última vez que lo vi, llevaba tanta prisa que me dejó un café sin azúcar y se fue corriendo. Tenía una reunión». «Siempre tiene una reunión». Marcos tomó el paquete que ella le tendía. Sus dedos se rozaron, una fracción de segundo, nada, y él notó el calor de esa mano pequeña y se preguntó fugazmente cuánto tiempo llevaba sin notar cosas tan pequeñas. «Gracias», dijo. «Gracias a usted». Y luego, casi como si no pudiera evitarlo, «Es bonito saber que alguien va a ponerse esto pensando en que fue un regalo tuyo». Él la miró. Ella sonrió, recogió su mancha de tinta y siguió con su tarde. Marcos salió a la calle. El aire olía a castañas. Antonio lo saludó desde su esquina con un gesto de cabeza que era la versión condensada de «te lo dije». Marcos no le hizo caso, pero caminó más despacio que de costumbre. En el carrito, Antonio sirvió un cucurucho a Lucía, que había salido 5 minutos después, con el abrigo a medio poner y una expresión que el viejo conocía bien. «¿Y?», dijo Antonio. «Nada», dijo ella. «Un cliente». «Claro, compró un regalo». «¿Para alguien?» «Sí». Una pausa. «Para alguien de su entorno». Antonio asintió con toda la gravedad del mundo. «Eso es muy específico», dijo. Lucía lo miró. Él le aguantó la mirada con inocencia absoluta. «Come, que se enfría», dijo. Ella comió, y miró sin querer hacia la dirección en la que Marcos había desaparecido, y se dijo que el conjunto de seda marfil iba a quedarle muy bien a quien fuera que lo recibiera. Lo que no se dijo, porque no estaba lista para decírselo, era que esa idea le había estropeado un poco la tarde. Los días siguientes ocurrieron de la manera en que ocurren las cosas que nadie ha planeado pero que tienen su propia gravedad. Marcos volvió a la esquina de Antonio, con excusas al principio, luego sin ellas, y Lucía coincidía ahí al salir del trabajo, y Antonio los atendía a los dos con la ecuanimidad de alguien que lleva 23 años siendo testigo del mundo y ya no se sorprende de nada, aunque se alegre de todo. Una tarde, cuando el frío de octubre empezaba a tener argumento, Marcos estaba en el carrito cuando la vio salir del local. Llevaba el abrigo verde oliva abierto. El cierre estaba atascado desde septiembre, como diría ella más tarde, y el aire había bajado de temperatura de manera bastante repentina desde la mañana. Ella cruzó la calle con ese paso suyo que tenía algo de energía contenida, como si siempre estuviera a punto de ir más rápido, pero hubiera decidido no hacerlo todavía, y llegó al carrito frotándose los brazos. «Hace más frío de lo que parecía esta mañana». «El cierre», dijo Marcos mirando el abrigo. «Está atascado desde septiembre. Lo voy a llevar a arreglar». «Ya». Hubo una pausa. Marcos se quitó su abrigo, el gris oscuro, el de las reuniones, el que le quedaba como si hubiera nacido con el puesto, y se lo puso en los hombros a ella antes de que ninguno de los dos hubiera decidido conscientemente que eso iba a pasar. Ella se quedó quieta un segundo. El abrigo le quedaba enorme. Le llegaba casi a la rodilla y las mangas le cubrían las manos. Y olía. Ella lo notó de inmediato, con esa traición que tiene el olfato de colarse antes que el pensamiento, a algo que era madera y algo cítrico y algo que no tenía nombre pero que era inconfundiblemente él. Ordenado y cálido al mismo tiempo, como un lugar donde uno podría quedarse sin habérselo propuesto. «No tenías que...», empezó ella. «Ya lo sé», dijo él. Antonio los observó desde detrás del carrito. Los vio ahí parados bajo la luz anaranjada del atardecer, ella con ese abrigo que no era suyo y la nariz levemente colorada por el frío, él con los brazos cruzados sobre la camisa, como si el frío no le importara gran cosa en ese momento, mirándose con esa intensidad
de quien habla de algo sin usar palabras. Antonio sonrió para adentro con la satisfacción silenciosa de quien ya sabía. «Os pongo unas castañas», dijo, como si nada. Caminaron esa tarde durante casi una hora, sin haberlo planeado, sin un destino fijo, con esa deriva que solo ocurre cuando dos personas se olvidan de que tienen otras cosas que hacer. Él llevaba las manos en los bolsillos del pantalón. Ella llevaba el abrigo de él encima del suyo con los brazos cruzados, y hablaban de cosas que no eran importantes y que por algún motivo lo eran. Del barrio, de cómo había cambiado, de un restaurante que había cerrado que a ella le daba pena, de si las ciudades tienen memoria o si la memoria la ponen las personas. «Las ciudades no recuerdan nada», dijo Marcos. «Son piedra». «Las ciudades recuerdan todo», dijo ella. «Por eso cuando vuelves a un sitio después de mucho tiempo te entra esa cosa rara en el pecho. Eso es tuyo, no de la ciudad. ¿Y de dónde crees que viene lo tuyo si no es del sitio?» Él no respondió. Ella lo miró de reojo. «¿Has vuelto alguna vez a un sitio importante para ti?» «No tengo sitios importantes». Ella tardó un momento. «Eso es lo más triste que has dicho hasta ahora», dijo, «y mira que la competencia es alta». Él la miró. Ella sostuvo su mirada con esa franqueza suya que no era crueldad sino todo lo contrario. Era la manera que tenía de decir, «Te veo, y podemos hablar de eso si quieres». Llegaron a una plaza pequeña con una fuente que no funcionaba y dos bancos de piedra ocupados por palomas sin criterio. Se detuvieron sin razón aparente. La ciudad hacía su ruido de fondo, tráfico lejano, voces, música de un bar, y en medio de ese ruido, ese instante, tenía una quietud que no correspondía al lugar. «¿Cuándo fue la última vez que no tuviste ninguna reunión en todo el día?», preguntó ella. Él pensó. «Honestamente, no lo recuerdo». «Eso también es triste, o es eficiencia». «La eficiencia que no deja espacio para nada más no es eficiencia», dijo ella. «Es miedo con mejor nombre». Marcos la miró. Era la segunda vez en pocos minutos que ella decía algo que le llegaba a un sitio que no había tenido visita en mucho tiempo. Siguieron caminando. Cuando llegaron a la esquina donde él dejaba el coche, se detuvieron. «Por aquí me voy yo», dijo, «y yo al metro». Ella señaló en la dirección contraria. Se quitó el abrigo de él y se lo devolvió. Al hacerlo, sus manos se rozaron, igual que la vez del paquete, y ninguno de los dos lo mencionó. «Mañana hace más frío todavía», dijo Marcos mirando el abrigo. «Lo llevaré al taller». «Bien». «Buenas noches, Marcos». «Buenas noches». Se fue. Él la vio alejarse hasta que dobló la esquina. Luego se quedó un momento quieto con el abrigo en la mano, que todavía tenía ese calor específico de haber estado sobre otro cuerpo. Lo dobló. Lo puso bajo el brazo. Siguió hacia el coche. Al día siguiente, sin mencionarle nada a nadie, llamó a su asistente y le dijo que los jueves por la tarde quedaban libres. Sin reuniones, sin llamadas. Su asistente tardó 4 segundos en responder. «¿Todos los jueves?» «Todos los jueves». «De acuerdo», colgó. Esos jueves nunca los mencionó, pero Lucía, que salía del local a las 6:30, empezó a encontrárselo en la esquina de Antonio con una regularidad que ninguno de los dos analizó en voz alta. Una de esas tardes, caminaron hasta un mirador del que ella sabía y él no. Una terraza pequeña en lo alto de un edificio del centro, abierta al público y de la que casi nadie sabía, con una vista de los tejados de Madrid que era exactamente el tipo de cosa que existe en todas las ciudades y que solo encuentran quienes caminan sin prisa. Él nunca caminaba sin prisa, pero los jueves, con ella, fue aprendiendo. Estaban apoyados en la barandilla y Lucía señalaba cosas, esa cúpula, ese campanario, ese edificio de los años 20 con las gárgolas, y él la escuchaba más de lo que miraba lo que señalaba, porque cuando ella hablaba de la ciudad, lo hacía con el mismo afecto que uno reserva para las personas queridas. En un momento ella se giró y lo encontró mirándola. «¿Qué?», dijo. «Nada». Ella lo miró un segundo más. «Tienes la misma cara que cuando comes garrapiñadas». «¿Qué cara?». «La de que algo te gusta y no quieres admitirlo». Marcos sostuvo su mirada. Los ojos de ella tenían ese brillo que él había notado el primer día en el café, ese desafío tranquilo, esa vida que no pedía permiso. «No tengo ninguna cara», dijo. Ella sonrió.
Se giró de nuevo hacia los tejados. «Claro que no», dijo. Y ninguno de los dos habló durante un rato, pero el silencio tenía una temperatura distinta a la de antes. Más cálida, más habitada. Fue en esas tardes cuando Lucía empezó a contarle cosas de verdad. Le contó que la Caricia llevaba un año con rumores de que el edificio podía venderse, que había habido conversaciones con fondos de inversión, que nadie sabía bien los detalles, pero que la dueña del local había estado nerviosa los últimos meses. Le contó que Sara, su compañera, era madre sola de un niño de 6 años y que si el local cerraba, no sabía cómo iba a manejarlo. «¿Y tú?», preguntó Marcos. «Yo me busco la vida», dijo ella con esa ligereza suya que no era despreocupación, sino una forma de no cargar el peso delante de los demás. «Siempre me la he buscado, pero Sara tiene a Mateo, y eso cambia todo». Marcos escuchó. No dijo nada, pero tomó nota. Mentalmente, con esa precisión suya de quien guarda información, porque sabe que los datos que parecen pequeños a veces son los más importantes. No le dijo lo que sabía. Todavía no. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar la manera de que la solución no llegara desde arriba como llegan todas las cosas en su mundo, sino de una manera que no destruyera lo que estaba construyendo sin saber bien cuándo había empezado a construirlo. Fue un silencio estratégico, pero también fue el silencio de alguien que por primera vez en mucho tiempo quería hacer las cosas bien, no solo hacerlas. La primera vez que se rieron de verdad, no el humor escueto de los primeros días, sino reírse de verdad hasta que duele un poco. Fue una tarde en que Lucía salió del trabajo con una caja enorme que no podía ver bien por encima. Chocó con un cubo de basura municipal y el contenido de la caja, lencería de muestra para un inventario, quedó disperso por media acera en una explosión de seda y encaje que hizo detenerse a 3 peatones y a un ciclista. Marcos llegó a la esquina justo en ese momento. La miró. Miró la acera. Miró las prendas. «¿Necesitas ayuda?», dijo. «No», dijo ella desde el suelo recogiendo lo que podía. «Necesito que nadie me haya visto». «5 personas te han visto». «Gracias por el recuento». Se agachó junto a ella y empezó a recoger sin hacer preguntas, doblando con esa eficiencia metódica suya que en otra circunstancia habría resultado irritante, pero que ahora, inexplicablemente, era exactamente lo que se necesitaba. «No dobles eso así», dijo ella. «¿Cómo quieres que lo doble?» «Así». Se lo mostró con un movimiento preciso. Él repitió el gesto. Ella asintió, ligeramente sorprendida. «Bien, aprendes rápido. Soy bueno siguiendo instrucciones cuando tienen sentido. ¿Y cuando no tienen sentido? Las cuestiono. ¿Siempre? Siempre». Ella lo miró desde el suelo con el pelo revuelto por el viento y un trozo de encaje verde entre las manos, y algo en esa mirada fue diferente. No lo nombró. No sabía si él lo notó, pero fue diferente. Recogieron todo. Lo metieron en la caja más o menos ordenado. Marcos cargó con la caja hasta la puerta del local. «No tenías que...», empezó ella. «Ya lo sé». Se miraron en la puerta. Hacía frío y el aliento de ambos formaba pequeñas nubes en el aire de noviembre. Él sostenía la caja. Ella tenía las llaves en la mano. «¿Quieres subir a tomar algo?», preguntó ella, y luego añadió rápido. «Hay una salita arriba donde tomamos café las chicas. No es nada especial». «Sí», dijo Marcos, sin pensarlo, sin calcular. «Sí». La salita era exactamente lo que había prometido. Una mesa pequeña, 2 sillas, una cafetera italiana que hacía ruido y una ventana desde la que se veía la esquina de Antonio, que en ese momento estaba cerrando el carrito del día. Tomaron café. Ella puso azúcar en el suyo, 2 cucharadas sin disculparse, y lo miró como retándolo a decir algo. Él no dijo nada. Hablaron durante 1 hora. De nada importante. De todo lo que era importante sin serlo en apariencia. De los lugares de Madrid que a ella le gustaban y él nunca había visitado aunque llevaba 12 años en la ciudad. ¿De qué hace alguien cuando no tiene reuniones? Pregunta que a él le costó responder porque la respuesta honesta era que no sabía. De la clienta que compraba algo para ella misma cada semana y que resultó llamarse Pilar y tener 72 años y el mejor sentido del humor del barrio. Cuando Marcos miró el reloj, eran las 8:30. Tenía trabajo pendiente.
Siempre tenía trabajo pendiente. «Me voy», dijo. «Sí». Ella recogió las tazas sin apuro. «Gracias por lo de la caja». No fue nada. Al bajar las escaleras del local después de una de esas horas de café en la salita de las chicas, Marcos llegó al portal, empujó la puerta a la calle y se detuvo. Volvió a subir. Lucía estaba recogiendo las tazas cuando escuchó los pasos en la escalera y se giró. «¿Te dejaste algo?» «No». Él estaba en el umbral. Llevaba el abrigo puesto, las manos en los bolsillos y una expresión inusual en él. No la calma de siempre, sino algo más expuesto, más sin cobertura. «Quería preguntarte algo». Ella esperó. «Si tienes tiempo algún día de esta semana», dijo. «Si te apetece, podríamos cenar. En algún sitio. No tiene que ser nada especial». Una pausa muy breve. «Si no puedes o no quieres, no pasa nada». Lucía lo miró. Él sostuvo esa mirada sin moverse, con esa quietud suya que era lo más parecido a la vulnerabilidad que él sabía mostrar. Ella pensó, rápido y en silencio, una serie de cosas. Pensó en el abrigo que olía a él. Pensó en los tejados de Madrid vistos desde la terraza. Pensó en que los hombres así no eran su tipo y en que esa idea ya empezaba a parecerle bastante poco convincente. «El jueves», dijo. Él asintió. Algo en su cara cambió de una manera tan pequeña que casi no era visible, pero estaba ahí. «El jueves», repitió. Bajó las escaleras. Lucía oyó la puerta del portal cerrarse. Se quedó quieta un momento en la salita vacía, con las tazas en la mano y una sonrisa que no tenía intención de tener. «Sabía que volvía», dijo Sara desde la puerta de la trastienda, sin el menor disimulo. Lucía la miró. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «Desde que bajó la primera vez». Sara sonrió. «Jueves, ¿eh?» «Recoge las tazas», dijo Lucía, pero siguió sonriendo mientras lo decía. La cena del jueves fue en un restaurante pequeño del barrio de las Letras que ella conocía y que él nunca habría encontrado por sí solo. Un callejón que no figuraba en ninguna aplicación, una puerta de madera oscura, dentro mesas con manteles blancos y una cocinera que llevaba 30 años haciendo la misma receta de rabo de toro y que no tenía ninguna intención de cambiarla. Comieron despacio. Hablaron de cosas que antes no se habían dicho. Él, de por qué había acabado en Madrid después de haber vivido en 3 ciudades distintas en 10 años, y de que en ninguna había sentido que se quedaba, sino que simplemente seguía. Ella, de su familia en Valencia, de una hermana mayor que le mandaba fotos de niños con frecuencia, y de cómo ella a veces miraba esas fotos y sentía algo que no era envidia, sino algo más parecido a la conciencia de que quería cosas que todavía no sabía bien cómo pedir. «¿Qué cosas?», preguntó él. «Cosas que se quedan», dijo ella, y lo miró con esa franqueza suya que no era agresión sino honestidad pura. «Soy buena empezando cosas. No tan buena cuando me importan demasiado, porque entonces me da miedo que no duren y me adelanto a la pérdida antes de que ocurra. ¿Y eso funciona? No. Pero al menos el miedo tiene una lógica». Marcos la miró durante un momento. «Yo no tengo miedo a perder cosas», dijo. «Tengo miedo a necesitarlas». Fue la frase más honesta que había dicho en años. Lo supo en el momento en que salió. Ella no lo convirtió en más de lo que era. Solo asintió, con esa seriedad que era su manera de decir: «Lo escuché, lo guardo, no lo voy a usar en tu contra». Volvieron caminando. El frío de diciembre los fue acercando de esa manera que tiene el frío, sin que ninguno lo decidiera del todo. Fue ella quien le tomó el brazo, con naturalidad, como si fuera un gesto de siempre. Él no se apartó. Llegaron al portal de ella, un edificio de principios del siglo XX en Lavapiés, con los buzones pintados de colores distintos porque los vecinos habían votado. Y se detuvieron. La luz de la calle los bañaba de lado. Ella lo miraba sin decir nada, con esa manera suya de no llenar el silencio por obligación, y él pensó que en toda su vida nadie lo había mirado así, sin querer nada de él, sin pedirle cuentas de nada, sin calcular lo que valía, solo mirándolo. «Lucía», dijo. «Marcos», respondió ella, y en cómo lo dijo había algo que era casi una respuesta a una pregunta que él todavía no había formulado. La besó, o ella lo besó a él. No quedó claro,
Y eso también era nuevo para Marcos, que estaba acostumbrado a tener claro quién tomaba la iniciativa en cada cosa. El beso fue breve, y no fue breve al mismo tiempo. Fue el tipo de beso que empieza con cuidado y termina con las manos de él en su cara, y el frío de diciembre completamente olvidado, y el sonido de la ciudad de fondo que de repente pertenecía a otro plano de existencia. Cuando se separaron, ella tenía los ojos cerrados un segundo más. Los abrió. «Eso», dijo. «No estaba en ningún plan». «No», dijo él. «¿Te molesta?» Él pensó en todos los planes que había hecho en su vida, los contratos firmados, los presupuestos proyectados, las estrategias trazadas con precisión quirúrgica. Pensó en que ninguno de ellos le había dado lo que él esperaba que le dieran. «No», dijo, «no me molesta». «No me...» Ella sonrió. Era una sonrisa pequeña, guardada, la que usaba cuando algo le importaba de verdad y no quería que se notara demasiado. «Buenas noches, Marcos». «Buenas noches», subió. Él se quedó en la acera mirando el portal cerrado más tiempo del que era razonable. Luego sacó el teléfono, miró los mensajes sin leerlos y guardó el teléfono. Empezó a caminar. El frío ya no le molestaba. Lo que vino después fue lo más parecido a la felicidad que Marcos había sentido en años, aunque él no usó esa palabra. Usó palabras como estabilidad y satisfacción y equilibrio, que eran las palabras que su vocabulario tenía disponibles para esas cosas. Pero si alguien lo hubiera visto en esas semanas, y Antonio lo vio con sus ojos que no se perdían nada, habría visto a un hombre que caminaba un poco más despacio, que miraba las cosas un poco más, que a veces sonreía sin que nadie se lo hubiera ganado. Con Lucía el tiempo funcionaba diferente. Ella tenía la capacidad de hacer que un domingo fuera completo. Desayuno largo, mercado, una película que no le había interesado nada hasta que ella la eligió y resultó ser perfecta. Cocinar juntos, algo que salió razonablemente bien excepto por el arroz que se pegó. No había agenda, no había objetivos, solo el presente, expandiéndose. Marcos no sabía cómo vivir así, lo fue aprendiendo. Hubo un domingo en el retiro donde ella le enseñó a distinguir los patos por el color del pico, información que él no necesitaba y que por algún motivo guardó. Y mientras ella se inclinaba sobre la orilla con esa concentración total que ponía en las cosas que consideraba importantes, él la miraba desde atrás y pensaba que era la persona menos parecida a él que había conocido en su vida y que eso, por alguna razón inexplicable, no le generaba ninguna necesidad de corregirlo. Hubo una noche en que ella llegó al piso de él por primera vez y lo primero que hizo fue hablarle a la planta de la ventana. «¿Tienes una planta?», dijo. «Sí». «¿La riegas?». «Tiene un sistema». Ella la miró. La planta la miró de vuelta. «Hola», le dijo Lucía. Marcos la observó hablarle a la planta con esa naturalidad suya para las cosas que otros no harían, y pensó, esto es lo que faltaba. No la planta. Esto. Lo que pasó anoche no fue planeado, o sí lo fue, de esa manera en que las cosas que ambas personas quieren se vuelven inevitables sin que nadie las planee. Habían pasado la tarde en el piso de él, y cuando se hizo tarde y él fue a buscar su abrigo, ella dijo que afuera hacía mucho frío y que el metro cerraba pronto. Él la miró, ella lo miró. «¿Puedo llamar un taxi?», dijo ella. «Puedes quedarte», dijo él. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que existe entre dos personas que ya han tomado una decisión y están esperando que el aire entre ellos lo confirme. «Marcos, Lucía, si me quedo, sé lo que significa si te quedas». Ella asintió lentamente. Él cruzó la distancia que los separaba y la tomó de la mano. Simplemente eso, la tomó de la mano y la condujo por el pasillo. Lo que ocurrió esa noche fue muchas cosas al mismo tiempo. Fue la torpeza honesta de dos personas que se están conociendo de verdad por primera vez, que están dejando caer las armaduras que uno construye sin saber y que de repente pesan demasiado. Fue las manos de él aprendiendo la geografía de ella con una lentitud que no era de su carácter, pero que se le volvió natural, como si su cuerpo supiera algo que su mente tardaba en admitir. Fue ella, espontánea, entera, sin guardarse nada, entregándose con esa honestidad suya que a Marcos le resultaba a veces insoportable de hermosa.
Fue el peso de sus manos en la cintura de ella y la manera en que ella cerró los ojos cuando él le apartó el pelo del cuello. Fue la respiración de los dos cambiando al mismo tiempo, volviéndose más corta, más cargada, como el aire antes de una tormenta que ya nadie quiere que no llegue. Fue ella mirándolo en la oscuridad con esos ojos que no se apagaban nunca, ni siquiera ahí, ni siquiera entonces, y él pensando que nunca nadie lo había mirado con esa mezcla de desafío y entrega que era únicamente suya. Fue el olor de su pelo en la almohada de él. Fue el calor de ese cuerpo junto al suyo en la oscuridad. Fue el silencio después, que fue el silencio más lleno que Marcos había vivido en mucho tiempo. Fue, en suma, algo que ninguno de los dos supo nombrar bien al día siguiente, pero que estaba ahí, irreversible y nuevo, como una palabra que no puedes desaprender una vez que la has escuchado. Lo que rompió todo ocurrió la mañana siguiente, de la manera inesperada y doméstica en que ocurren casi todas las cosas importantes. Lucía se despertó antes que él, abrió los ojos despacio, desorientada un segundo, y luego todo volvió. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba ahí? Lo que había pasado la noche anterior. Miró a Marcos. Dormía de lado, con esa calma absoluta que tenía incluso inconsciente. Los hombros anchos, el rostro sin la tensión de las horas despiertas, los labios levemente separados. Ella lo miró más tiempo del que habría admitido en voz alta. Ese pectoral tan trabajado y ese abdomen tan libre de azúcar en el que se había aventurado la noche anterior, y sintió que se ruborizaba y sonreía al mismo tiempo, lo cual era ridículo a las 7 de la mañana, pero ahí estaba. Se levantó con cuidado. Fue al baño. Luego, en silencio, fue a la cocina para ver si podía preparar algo de desayuno. Una de esas iniciativas pequeñas que son en realidad una manera de quedarse un rato más sin tener que pedirlo. La cocina de Marcos era exactamente lo que cabía esperar. Impecable, funcional, con todo en su sitio. Encontró café, encontró pan de molde, encontró 2 huevos. Mientras esperaba que la cafetera terminara, paseó los ojos por la encimera, por los estantes, por la pequeña mesa de trabajo que había en el rincón donde él revisaba papeles. No fue buscando nada. Fue la carpeta la que estaba ahí, abierta, con un membrete que conocía, no el nombre de la empresa, sino el nombre del edificio. El complejo de la calle de Hernán Cortés, y debajo, en letra clara, el plan de adquisición, los planos, los locales numerados, el local número 4, que era La Caricia, marcado con la misma tinta que los otros 7. Lucía se quedó inmóvil, leyó, no quería leer, leyó igual. El plan era simple: adquisición del complejo, vaciado de locales comerciales en planta baja, construcción de nueva fachada y acceso corporativo para las oficinas de Duarte Capital, en expansión por el barrio. Marcos apareció en la puerta de la cocina con el pelo revuelto y una expresión todavía a medio despertar que se borró en cuanto la vio. La vio de pie junto a la mesa, la carpeta abierta, la cafetera que había terminado y que nadie había apagado. «Lucía». Ella lo miró. Él conocía esa mirada. La había visto en negociaciones, en el momento en que alguien descubre que la información era incompleta y lo procesa en tiempo real. Pero en su cara era diferente. En su cara era dolor. «¿Era un plan?», dijo. La voz tranquila, demasiado tranquila. «No». «¿Sabías dónde trabajaba yo cuando empezaste a pasar por ahí?». «No, te lo juro que no». «¿Y cuándo lo supiste?». Él no respondió de inmediato, y ese silencio de 2 segundos fue suficiente. «¿Cuándo lo supiste, Marcos?». «Hace unas semanas». Una pausa. «Cuando me contaste lo del edificio, até cabos. Y no dijiste nada». «No». «¿Por qué?». «Porque quería encontrar primero una solución. No quería decirte que había un problema sin tener también una respuesta». Lucía miró la carpeta, miró a Marcos, se puso el abrigo, el verde oliva que estaba en la silla junto a la puerta, y tomó el bolso. «Necesito irme». «Lucía, no estoy bien ahora mismo para hablar de esto». Lo dijo sin gritar, sin dureza innecesaria, que era en cierto modo peor que cualquier acusación. «Necesito irme». Salió. La puerta no dio ningún portazo. Eso también fue peor. Marcos se quedó en la cocina con la cafetera encendida y la carpeta abierta,
y el silencio de un piso que hasta 10 minutos antes había tenido otra temperatura. Esa tarde no contestó sus mensajes. Al día siguiente tampoco. Marcos fue a la esquina de Antonio con una pregunta en la cara que no hacía falta formular. ¿La has visto? Antonio lo miró. Sí. ¿Está bien? No. Una pausa. Está procesando. Marcos apretó la mandíbula. Necesita tiempo, dijo el viejo. No quiero darle tiempo. Quiero explicarle. Eso es lo que usted necesita. Antonio lo miró. Ella necesita tiempo. Son cosas diferentes. ¿Y cuánto tiempo? Esa es precisamente la pregunta equivocada. Antonio revolvió las castañas. Cuando uno quiere de verdad, el tiempo del otro no es una molestia, es parte del trato. Marcos miró la esquina. Miró la calle. Miró hacia donde estaba la caricia, que a esa distancia era solo un brillo cálido en la fachada del edificio. La negociación empezó hace 6 meses, dijo en voz baja, antes de conocerla. Lo sé. No sabía que ella trabajaba ahí. Lo sé también. Entonces necesita encontrar la manera de que ella también lo sepa. Antonio le puso una castaña en la mano. Y tiene que hacerlo cuando ella esté lista para escucharlo, no cuando usted esté listo para hablar. Marcos miró la castaña, la comió, esperó. La pasture fueron 10 días. 10 días en los que Marcos Duarte, que había cerrado fusiones de 100 millones de euros sin perder la calma, que había despedido a socios y renegociado términos y navegado crisis financieras con la misma expresión tranquila de siempre, descubrió que esperar a que alguien quisiera escucharlo era el ejercicio más difícil que había hecho en su vida. No la buscó. Pasó por la esquina de Antonio. Pasó frente al local, una vez, solo una, y no entró. Trabajó. Revisó el proyecto del edificio y convocó una reunión de equipo para explorar alternativas. ¿Podía rehacerse el plan de construcción de manera que los locales existentes permanecieran? Sus arquitectos lo miraron como si les hubiera pedido que hicieran los números al revés. Él insistió. Encontraron una manera. No era la opción más rentable, tampoco era una ruina. Era viable. La llamó al 10º día. El teléfono sonó 3 veces, 4. «Hola», dijo ella. Su voz era la misma. Marcos soltó un aire que no sabía que había estado conteniendo. «Hola». Silencio. «¿Puedo verte?», preguntó él. Otro silencio, más corto. «Sí». Se encontraron en el Parque del Retiro porque era territorio neutral y porque en diciembre el Retiro tiene esa melancolía hermosa de las cosas que siguen siendo bonitas, aunque haga frío. Los árboles sin hojas dibujaban estructuras complicadas contra el cielo gris. Alguien paseaba un perro de orejas largas que se detuvo a olfatearle los zapatos a Marcos como si tuviera un criterio sobre eso. Lucía llegó con el abrigo verde oliva de siempre, el que conocía tiempos mejores, y las manos en los bolsillos. Lo miró de frente, como siempre. «Sé lo que vas a decir», dijo antes de que él abriera la boca. «¿Sí? Que no lo sabías, que empezó antes, que fue una coincidencia. Todo eso es verdad. Lo sé. Un momento. Lo sé, Marcos. No creo que lo hicieras con mala intención. No eres ese tipo de persona». Algo en él se aflojó. «Pero me da miedo», continuó ella. Y en su voz había algo crudo y honesto que era más difícil de sostener que cualquier acusación. «Me da miedo porque eres el tipo de persona que puede hacer esas cosas, que puede decidir que un edificio vale más que lo que hay dentro, y no porque seas malo, sino porque así funciona tu mundo. Y yo no quiero vivir en ese mundo». «No tienes que vivir en mi mundo», dijo él, «pero yo sí quiero estar en el tuyo». Ella lo miró. «El proyecto está siendo revisado», dijo Marcos. «Hay una alternativa viable que conserva los locales de planta baja. Mis arquitectos ya tienen los planos. No es la opción más rentable, pero es posible». «¿Lo estás haciendo por mí?» «Lo estoy haciendo porque es lo correcto, y porque tú me enseñaste a ver que hay cosas que valen más que el rendimiento trimestral». Una pausa. «Pero también, sí, en parte por ti». El perro de orejas largas volvió. Los miró a los dos. Se fue. Lucía soltó un largo suspiro que se condensó en el aire frío. «Soy muy mala para esto», dijo. «¿Para qué? Para dejar que las cosas me importen demasiado, para creer que algo bueno puede quedarse». «Yo también soy muy malo para esto», dijo Marcos. «Para mí,
Esta es la primera vez en años que algo importa más que los números. Ella lo miró con esa mirada que tenía, directa, sin escapatoria, y Marcos pensó que toda su vida había vivido rodeado de personas que le decían lo que querían que oyera, y que esta mujer de abrigo viejo y uñas descascaradas era la única que siempre, siempre le decía exactamente lo que pensaba. «Eso es mucho», dijo ella. «Sí». «¿Lo dices en serio?» «Lucía». Y en cómo dijo su nombre había algo que nunca había puesto en un nombre antes. «Llevo 11 años en esta ciudad y no conocí el parque hasta que me lo enseñaste. Llevo 3 meses comprando castañas que no necesito en una esquina. Me sé los nombres de todos los patos de este estanque. Tengo un pijama en seda marfil en un cajón que nunca le di a nadie porque en realidad lo compré para ti». Silencio. Ella parpadeó. «¿Lo compraste para mí?» «Desde el principio». Una risa. Pequeña, involuntaria, como esas que salen cuando algo te sorprende justo donde no tenías defensas. «Eres idiota», dijo. «Sí». «¿Y cuándo ibas a dármelo?» «Cuando encontrara el momento». Ella sacó las manos de los bolsillos. Lo miró. Y Marcos, que había negociado con primeros ministros y directores de fondos de cobertura y personas que controlaban presupuestos que doblaban el PIB de países pequeños, sintió que este era el momento más importante en el que había estado nunca. Ella se acercó. Puso una mano en su pecho. No como un gesto romántico de película, sino como lo que era. Una persona verificando que algo está ahí, que late, que es real. «No me vuelvas a esconder cosas», dijo. «No. Si hay algo que afecta mi vida, me lo dices». «Sí». «Y el café tiene que tener azúcar a veces. No siempre, pero a veces». Él la miró. «Eso es negociable». Ella sonrió. Él la besó en la frente. Primero en la frente, luego en la boca, con ese mismo cuidado de la primera vez que era su manera de decir que esto era importante, sin decirlo con palabras. Cuando se separaron, el perro de orejas largas había vuelto y los miraba con la misma expresión que Antonio, como quien ya sabía cómo iba a terminar esto y solo esperaba que los protagonistas se pusieran al día. Enero llegó con más frío y con algo que se parecía mucho a la rutina, excepto que era la primera rutina de su vida que Marcos no quería cambiar. Desayunaban juntos los fines de semana. Él aprendió a hacer tortillas. El proceso fue largo y la primera quedó en un estado que ella fotografió y llamó arte abstracto culinario. Y ella aprendió a respetar sus silencios, que no eran frialdad sino concentración, que no era lo mismo aunque pudiera parecerlo. Hubo una noche de enero en que Marcos se quedó mirando el techo del dormitorio después de que ella se durmiera, escuchando su respiración tranquila y los ruidos del edificio antiguo, y pensó con una claridad que no había tenido antes: esto es lo que faltaba. No la soledad. La soledad la había manejado bien durante años, sino esto. Alguien que duerme a tu lado sin pedirte cuentas de quién eres, pero haciéndote mejor persona solo por estar ahí. Se preguntó cuándo había empezado. Se preguntó si importaba. Decidió que no. En febrero Antonio empezó a hacer guiños cada vez que los veía juntos, que era a menudo. Lucía lo llamaba su padrino no oficial. Marcos le preguntó en una ocasión cómo sabía lo que sabía antes de que él mismo lo supiera. 23 años en una esquina, dijo Antonio. Uno aprende. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Marcos comió una castaña. ¿Le ha pedido que se case con usted? Marcos casi se atragantó. No. ¿Por qué? Porque llevamos 6 meses. ¿Y? Y eso es poco tiempo. Antonio lo miró con la paciencia ilimitada que era su marca registrada. Le preguntó a sus inversores cuánto tiempo tenían que conocerse antes de confiarles su dinero. Eso es diferente. ¿Lo es? Marcos lo pensó. Honestamente. Pensó en cómo tomaba decisiones en los negocios, con información, sí, pero también con instinto, con esa certeza que no siempre puede explicarse, pero que cuando está, está. Pensó en Lucía. Pensó en el café amargo de octubre, y en el abrigo verde oliva, y en los patos del retiro, y en la tortilla de arte abstracto, y en la manera en que ella dormía, ligeramente enroscada hacia la izquierda, como si protegiera algo. No lo es, admitió. Antonio asintió.
Ella tiene miedo de que las cosas buenas no se queden, dijo Marcos, más para sí mismo que para el viejo. Lo sé. Entonces tengo que encontrar la manera de mostrarle que esta sí se queda. Eso es exactamente lo que tiene que hacer. Antonio empezó a cerrar el carrito. Era tarde. La calle estaba casi desierta. ¿Sabe lo que hace falta para eso? ¿Qué? Que no sea un discurso. Lo miró. Que sea una verdad. Las verdades se notan. Los discursos también, pero de otra manera. Marcos estuvo quieto un momento largo. Gracias, Antonio. No me dé las gracias. Cómpreme más castañas. Fue en marzo. Madrid había cambiado de luz otra vez. De la luz dorada del otoño a esa luminosidad más limpia de la primavera que empieza, donde el cielo es azul de verdad y el aire tiene ese olor de algo que va a florecer pronto. La caricia seguía en su sitio. El proyecto de Duarte Capital en el barrio había sido rediseñado. Los locales de planta baja permanecerían. La renovación afectaría solo a las plantas superiores del edificio. No era la opción que había sobre la mesa en diciembre. Era mejor, de una manera que sus arquitectos no habían considerado hasta que alguien les preguntó si lo era posible. Marcos había organizado esa mañana con más cuidado del que usualmente aplicaba a las cosas que no eran contratos. Había pasado por la caricia a media mañana, cuando Lucía estaba ayudando a una clienta, y le había dejado en el mostrador un paquete envuelto en papel azul, el mismo papel de la tienda, con una nota. La nota decía: «Llevo meses buscando el momento adecuado para darte esto. He decidido que el momento adecuado era cuando lo compré, hace 6 meses, y debería habértelo dado entonces. Perdona el retraso. M». Dentro estaba el pijama de seda en marfil. Le había mandado un mensaje a las 12. «Cuando salgas del trabajo, ¿puedes pasarte por la esquina de Antonio?». Ella había respondido: «Claro, pasa algo». Él: «No». Todo lo contrario, lo que Lucía no sabía, lo que Antonio había guardado como el secreto más importante de sus 23 años en esa esquina, era que esa tarde, mientras Marcos y Antonio hablaban en voz baja antes de que ella llegara, había habido una conversación breve y un intercambio discreto. Antonio tenía el anillo en el bolsillo del delantal. La idea había sido de Marcos. Un anillo dentro del cucurucho, una sorpresa, algo que no se pareciera a ninguna propuesta de las que había visto en películas. Antonio lo había mirado con los ojos brillantes de alguien que espera este momento desde hace meses, y luego había fruncido el ceño. ¿Y si se lo traga? No se lo va a tragar. ¿Cómo sabe que no se lo va a tragar? La conozco desde hace 4 años. Come las castañas sin mirar. Antonio, lo digo en serio. ¿Ha pensado en la logística? Usted me propuso la idea. Yo propuse algo romántico, no un riesgo para la salud. No es algo tan pequeño. Lo va a notar. Antonio miró el anillo, miró el cucurucho, miró a Marcos. En su conciencia, dijo, y lo metió entre las castañas con la delicadeza de un cirujano. Lucía llegó a las 6:10, con el paquete azul bajo el brazo y una expresión que era una mezcla complicada de ternura y de ese intento fallido de parecer más tranquila de lo que estaba. «Leí la nota», dijo. «Ya sé, te llevas 6 meses con un pijama en un cajón». «Sí». Marcos hizo una pausa. «Eso es muy raro». «Sí». «También es muy bonito». Otra pausa. «¿Lo sabías?» «Lo supuse». Ella lo miró. Él la miró. Antonio les tendió los cucuruchos con la solemnidad de quien entrega algo importante, y con un pequeño gesto que solo Marcos vio, le indicó cuál era el de ella. «Lucía», dijo Marcos. «Marcos», dijo ella. «Tengo que decirte algo». Ella lo miró. Estaba nerviosa. Él lo notaba en cómo sujetaba el cucurucho con las 2 manos, cómo sus dedos se movían levemente. Y cuando estaba nerviosa, Lucía hacía lo que siempre hacía: ocupar las manos. Metió la mano en el cucurucho, cogió una castaña, se la metió en la boca, cogió la segunda castaña, luego la tercera, y entonces abrió mucho los ojos. Hubo un segundo de silencio absoluto. «Escupe, Lucía, escupe», dijo Marcos, sonando bastante desesperado. Ella escupió, con toda la elegancia que la situación permitía, que era ninguna, y el anillo cayó al suelo de la acera junto a 2 castañas y los restos de una propuesta de matrimonio que en las películas nunca termina así. Antonio se llevó una mano al pecho.
Dios mío, dijo. Le dije que no era buena idea. La idea fue suya, dijo Marcos. Yo dije algo romántico, no una trampa. ¿Qué costaba poner el anillo en una cajita como todas las personas normales del mundo? Usted mismo lo metió en el cucurucho, porque usted me convenció. Yo no. Caballeros. Los dos se callaron. Lucía estaba en cuclillas en la acera. Había recogido el anillo. Lo sostenía entre los dedos y lo miraba. Pequeño, de platino, con una piedra que era exactamente lo que habría elegido si alguien le hubiera preguntado, lo cual nadie había preguntado, porque entonces no habría sido una sorpresa. Lo limpió con una servilleta de papel que Antonio guardaba en el carrito. Se incorporó. Tenía los ojos brillantes, una castaña a medio masticar en alguna parte y el corazón haciendo algo que no cabía en el pecho. «Cállense los dos», dijo, con una voz que intentaba ser firme y no lo conseguía del todo. Miró a Marcos. «¿Me estás pidiendo que me case contigo o fue solo un intento de asesinato?» Marcos la miró, y entonces, por primera vez desde que Lucía lo conocía, desde el café, desde la llave del baño, desde las garrapiñadas y los tejados y el abrigo prestado y los patos del retiro, sonrió. No el amago de sonrisa que a veces se le escapaba, una sonrisa entera, sin calcular, que le cambiaba la cara de una manera que ella guardó para siempre. «No tengo un discurso preparado», dijo. «No soy bueno con los discursos. Soy bueno con los contratos, con los números, con saber exactamente qué quiero antes de entrar en una sala. Y lo que quiero, lo que sé con la misma certeza con que sé cualquier cosa que importa, es que tú estés, que sigas estando, que el café del lunes sea tuyo y el domingo sea tuyo, y que el nombre de los patos tenga sentido porque tú me los enseñaste». Lucía tenía los ojos brillantes. No lloraba, casi. «Soy mejor persona desde octubre», continuó él, «no porque me lo hayas propuesto, sino porque cuando estás cerca, ser mejor persona resulta menos difícil. Y quiero eso, para siempre, si tú quieres también». Antonio, detrás del carrito, no decía nada. Se había quitado la boina y la tenía en la mano, apretada contra el pecho, con la cara de alguien que ha esperado esto durante 23 años, aunque técnicamente solo hayan sido 6 meses. La esquina olía a caramelo y a primavera que empieza. Ella lo miró durante un tiempo que Marcos no habría podido medir. «Hay condiciones», dijo. Él esperó. «El café tiene azúcar a veces. Acordado. Los domingos son míos para decidir qué hacemos. Acordado. Y si alguna vez hay una negociación que me afecte...» Lo miró directo. «Me lo dices primero. Te lo digo primero. Siempre». Ella asintió lentamente. Luego extendió la mano izquierda y lo miró. «Ponlo». Él lo puso. Y cuando levantó la vista, ella ya lo estaba besando. Sin preámbulo, sin ceremonia, con esa honestidad que era su manera de ser en todo. Antonio aplaudió. Luego señaló el suelo donde todavía había 2 castañas. «Esas castañas las pago yo», dijo con voz un poco rota, por los nervios. Lucía se separó de Marcos con una carcajada. «¿Tú sabías?» «Desde el primer día», dijo Antonio con total convicción. «Desde que ese hombre comió su primera garrapiñada sin decir que era ridícula de buena, siendo tan obvio que lo era». Marcos miró al viejo. «Era ridícula de buena», admitió. «Lo sé». Antonio les tendió cucuruchos nuevos, sin anillos esta vez, solo castañas, con una sonrisa que era, al mismo tiempo, la de un hombre muy sabio y la de un abuelo que no lo es pero que lo hace igual de bien. «Ahora coman, que se enfrían». Comieron castañas en la esquina mientras Madrid encendía sus farolas y la primavera decidía quedarse un poco más esa tarde. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, cosa que no era habitual en ella, que no era de ese carácter pero que hizo, y él la dejó estar ahí sin moverse, sin calcular nada, sin pensar en el tiempo que avanzaba o en las reuniones de mañana o en los números que siempre esperan, solo en esto, solo en ella. Y en que a veces las mejores negociaciones de la vida empiezan en la fila de un café con una llave de baño y una mujer que necesita un baño y un hombre que no puede ignorar eso aunque lo intente, aunque se odie un poco por no poder, aunque tarde meses en entender que no poder ignorarla era desde el principio la decisión más inteligente que había tomado nunca. ¿Tú crees que alguien puede cambiar completamente cuando conoce a la persona correcta? Yo creo que no cambia del todo.
creo que se convierte al fin en quien siempre pudo haber sido, como Marcos Duarte, que aprendió que el azúcar a veces no hace tanto daño.